Buenas tardes y bienvenidos a la primera ponencia del año, organizada por la sección de Habilidades Profesionales del Colegio de Abogados de Sevilla. Queremos agradecer, en primer lugar, al colegio y a todo el equipo de profesionales que han hecho posible, con los medios técnicos y humanos, esta ponencia. Y gracias también a los asistentes que nos acompañan esta tarde de forma telemática. Nos consta desde distintos puntos de la geografía española y que nos han hecho un hueco de sus apretadas agendas y a los que nos gustaría aportarles herramientas para la mejora en el ejercicio profesional. También gracias a los compañeros de la sección de Habilidades Profesionales que componen hoy esta mesa y que nos van a hablar sobre las distintas materias que componen esta sección. Esta primera ponencia del año tiene como título Los 5 errores del profesional de la abogacía y tiene un doble objetivo, porque con ella pretendemos presentar aquellas materias que componen esta sección y que más adelante, a lo largo del año, se van a ir desarrollando en las distintas ponencias. La sección de habilidades pretende ser una herramienta en la mejora y un acompañamiento para que superemos aquellas dificultades que nos podamos ir encontrando a lo largo del ejercicio. Y de ahí el título de los 5 errores, ¿no? El formato que hemos elegido es el debate. Por ello, queremos pediros que vuestra participación a través del chat y os animamos a aportar vuestras consideraciones, preguntas y todo aquello que seguro nos va a enriquecer a todos. Y bueno, hemos de decir que ya el título en sí mismo fue ya motivo de debate en la sección, pues conlleva el reconocer que cometemos también los abogados errores, pero se puede interpretar desde un punto de vista positivo como que tenemos 5 oportunidades de mejora. Y bueno, la propia ponencia consta de 5 partes. En la primera se centra sobre la generación de cartera de clientes y corre a cargo de Manuel Aguilar, y podemos decir que hay más importante que generar cartera, no solo para los abogados, sino para cualquier profesional hoy día, pues sin clientes no hacemos nada, ¿no? Después, Luis López de Castro nos va a hablar de esos clientes que ya tenemos, cómo gestionarlos en el día a día y asuntos que especialmente nos preocupa, como generar esos honorarios, cobrar, facturar, etcétera, ¿no? En tercer lugar, la que os habla, Patricia Tudó, os voy a exponer la gestión emocional. La abogacía es una de las profesiones que sufre más estrés y no solo en las salas, sino que tiene un gran desgaste. Y os vamos a aportar herramientas para poder minimizar estos efectos que no son positivos, ¿no? A continuación, José Luis Vilaplana nos va a hablar sobre la gestión del cambio. Actualmente, un despacho de abogados no se parece en nada, no solo ya al que era hace décadas, sino hace 5 años, ¿no? No se parece ya absolutamente en nada. Y no hablamos solo de las competencias digitales, sino que hay que renovarse, ¿no? José Luis nos va a dar las claves. Y también Pedro Madrigal nos va a hablar sobre la planificación del despacho a corto, medio y largo plazo, porque no olvidemos que el despacho, ante todo, es una empresa. Y bueno, esperemos que disfrutéis de la ponencia y, sin más, cedo la palabra a Manuel Aguilar. Adelante, Manuel. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias de nuevo al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y especialmente a nuestro decano y también a Óscar Fernández, que fue el que creó y ideó esta sesión y que contó el año pasado tanto con mi compañero José Luis como conmigo, como con otros compañeros, y que de nuevo este año me da la oportunidad de estar en el día de hoy, con lo cual muy agradecido. Y por supuesto agradecido a los compañeros que me acompañan, a Patricia, a Luis y también a Pedro y por supuesto a José Luis, que ya llevamos más de una sesión compartiendo el día de hoy, compartiendo este tipo de sesiones. Bueno, a mí me ha tocado hablar efectivamente del tema de vender nuestros honorarios. Los abogados siempre hemos tenido miedo a la palabra vender nuestros servicios, pero nosotros, de alguna manera, también somos empresa, además de ser abogados. De eso hablará, por supuesto, mis compañeros a la hora de la planificación,
a la hora del tema del cobro y a la hora también de la transformación propia de lo que es de los abogados, la transformación digital que es necesario en los tiempos que corren. Por tanto, entendemos que al ser empresa estamos obligados a vender, por supuesto, a cobrar y, por supuesto, a tener unos beneficios, a lo que se llama ganar dinero. Esta parte de vender es de la que vamos a hablar en el día de hoy. Uno tiene que generar una cartera de clientes y para ello pues hace falta una serie de requisitos para efectivamente tener clientes. El problema del abogado es que se puede encontrar o bien que es joven y no tiene clientes, o bien tenía clientes y lo ha perdido, o bien tiene demasiados clientes y no sabe cómo gestionarlo. El problema de la delegación. ¿Qué ocurre? Que uno cuando comienza la profesión no sabe cómo hacer para tener clientes, porque lógicamente no lo conoce absolutamente nadie. El otro problema es que ya lleva una serie de años y antes te iban bien las cosas y no sabes por qué de pronto empiezas a perder clientes, empiezas a analizar qué es lo que está pasando. Y entonces empiezas a darte cuenta que quizás no te has adaptado al cambio o quizás ya no tienes el ímpetu que tenía entonces y no sabes cuál es el motivo, pero ya no vendes tan bien como antes, ya ha dejado de tener esos clientes. Y por último, el morir de éxito, el que tienes tantos clientes que ya no lo sabes gestionar, no sabes delegar. Yo recuerdo a mi maestro que me decía, un abogado se lleva 20 años buscando clientes y otros 20 años corriendo de los clientes, con lo cual nunca estamos felices, porque de tanto desearlo resulta que luego no lo gestiona correctamente. Bien, cuando nos encontramos qué tengo que hacer para tener clientes, yo empecé a analizar cómo al menos lo hice yo en aquellos tiempos. Yo me estoy refiriendo al año 89. Y por supuesto, antes estábamos hablando, yo no soy experto en marketing, ni mucho menos. Lo cierto es que sí que he estado estudiando durante todos estos años siempre cómo tener clientes, cómo tener éxito. Y lo poco que sé es lo que quería compartir en el día de hoy, o cómo me ha ido a mí haciendo una serie de cosas que a mí, una serie de acciones que a mí me fue bien. Yo empecé a través de que otros abogados me daban trabajo. Entonces, yo poco a poco me hice especialista y los compañeros que eran especialistas en esa materia, cuando tenían mucho trabajo, me referían a mí como compañero que podía hacer ese trabajo. Eso me dio lugar a que poco a poco me fueran conociendo los clientes y de ahí ya pasó, o sea, de los referidos, pasamos ya a lo que es el boca a boca. También decíamos el año pasado en la sección de cómo captar cliente y no morir en intento, boca a oído, en donde vino un compañero que era experto en marketing digital, David Muro, y que nos explicó cómo ha ido cambiando la evolución a la hora de captar clientes a través del Internet. Al mismo tiempo, también hay nuevos estudios de hasta qué punto afecta al cliente lo que es su experiencia. La experiencia con el abogado, la experiencia con el juzgado y cómo se sintió. Si analizamos lo que es la experiencia del cliente, conseguimos una cosa que es que te recuerde, que te rememore, de tal forma que ellos, cuando tienen un problema, cuando pasan muchos años, si tuvieron una buena experiencia contigo, pues evidentemente te recuerdan y otra vez te llaman. Yo recuerdo que durante mucho tiempo he tenido la suerte de que me decían los clientes, Manuel, ya ni me acuerdo si ganaste el pleito o no. Lo que sí me acuerdo es cómo me sentí de acompañado, cómo me sentí de cómo cada vez que me llamabas, que yo te llamaba, me cogías el teléfono, cómo estuviste esos momentos antes del juicio y cómo me diste la noticia. Y por eso, saliera bien o saliera mal, tú siempre vas a ser mi abogado de confianza. Hasta tal punto que después de más de 30 años, me siguen llamando para temas en que yo no soy especialista, pero confían en mi criterio. Y yo, pues precisamente lo que hago es, refiero a otros abogados, recomiendo a otros abogados que yo sé que son buenos y que sé que van a ser honestos y que van a hacer su trabajo muy bien. Y estos abogados también se nutren de eso, de mi referencia. Por lo tanto, una de las maneras de poder obtener clientes es a través de que los clientes te recomienden. Primero, a través de los referidos, de que los profesionales te recomienden. Luego, a través de los propios clientes. Y es una cosa que funciona muy bien. Les contaba a mis compañeros
me decía Luis, bueno, Manuel, yo a veces yo ya no sé ni cómo me vienen los clientes o me dejan, cómo puedo conseguir más clientes, cómo así. Y le digo, mira, yo no sé si es mi carácter o lo he hecho por sentido común o lo he visto con otros compañeros, pero a lo que se denomina ahora networking, pues lo que yo he hecho siempre de forma natural, hasta tal punto que, bueno, si iba a un evento, una celebración familiar, yo, como me siento abogado desde que nazco o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, pues yo voy diciéndole al mundo entero que soy abogado y que puedo hacer por ti. Y lo hago con honestidad, no porque me vaya a contratar al día siguiente. Pero es raro que después de estos eventos, pues que alguien no me pida el teléfono y que quiera hacerme una consulta, o por lo menos a mí me ha ido bien. Y por supuesto también ir a cursos de formación, etcétera, etcétera, de manera que te haces conocer en otros foros y de ahí pues que te llamen. Aquí en Sevilla pues se estila, y yo con todo mi respeto, se estila el tema de, bueno, personas que se meten en la directiva del Sevilla, o en la directiva de fútbol o en otros deportes, y también personas que están muy relacionadas en la Semana Santa y con las cofradías o cualquier tipo de eventos deportivos en donde eso lo dan a conocer y es muy lícito para que también sus despachos sean más conocidos. En definitiva, el cliente te tiene que conocer. Tú, si te quedas en tu despacho, a ti no te conoce nadie. Tú tienes que moverte y decirle al mundo que eres abogado y que tienes una especialidad. Y si luego encima lo haces bien, pues poco a poco irás consiguiendo una cartera de clientes. La cartera de clientes no se hace de la noche a la mañana. Mi maestro me decía, yo entraba cuando llevaba 4 años y decía, ¿yo cuándo voy a ganar dinero? Tranquilo, un profesional necesitaba en mis tiempos, que no es ahora, necesitaba por lo menos 10 años para tener una buena cartera de clientes y que tú pudieras vivir holgadamente de la profesión. Ya todo esto, por supuesto, ha cambiado, pero en aquel entonces era así. Bueno, una de las cosas que también yo me he intentado hacer siempre es cada vez que tengo una oportunidad he hablado en público. En fin, he pasado lo que antes hablábamos del miedo escénico, etcétera, pero casi siempre he intentado hablar en público para que me conocieran gente. Yo no sé si lo hacía de forma natural, pero así lo hacía yo. Pero, por supuesto, la revolución a la hora de que te conozcan los clientes es el marketing digital y el Internet. Y aquí ya viene toda una serie de recursos que tenemos todos los abogados, tanto los jóvenes como los que somos más mayores, para poder llegar a más clientes. Y aquí pues, tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, tenemos el LinkedIn, que es una red súper profesional, tenemos los blogs, y una serie de palabras que mi amigo José Luis lo conoce perfectamente, que yo le tengo que decir cómo se escribe, cómo se deletrea. Y, por supuesto, tenemos el web blogging, que es escribir en el blog de otro. Yo hasta eso yo me he quedado flipado, porque claro, yo no tengo esa tal. Siempre es bueno estar siempre con abogados jóvenes que te digan, oye, Manuel, ya está más desfasado y demás. Lógicamente yo hablo siempre de mi experiencia, que por supuesto habrá compañeros que esto le parezca incluso infantil, pero es cierto, a través de las redes sociales, a través del Instagram, del Facebook, bueno, cada uno, pero el Internet hace tu página web, los portales de abogados, todo eso hace que te puedan conocer. Se trata de que te conozcan. Yo cuando voy a un evento en donde veo 45.000 personas, un partido de fútbol, digo, ¿cuántas personas me conocen? Qué pocas personas me conocen, porque mi interés es que me conozcan muchas personas. Esto, por supuesto, por el interés que yo tengo de ayudar a la gente y, por supuesto, de tener una buena cartera de clientes. Es lícito también el abogado que solamente quiere, digamos, tener unos pocos clientes muy selectos. El abogado que quiere trabajar para una empresa y demás también es lícito, pero estamos hablando de ayudar a los compañeros a que tengan más clientes, a darles ciertas herramientas. Bien, lo que decía, yo le digo al mundo que soy abogado, yo me siento súper orgulloso de ser abogado y, por supuesto, me intento distinguir de los demás con la especialidad. Yo al mundo le digo que soy especialista en esto. Y por último, porque ya, por supuesto, tengo que dar la palabra a mi compañero, hace ya mucho tiempo que empleo el elevator pitch, el de los 30 segundos. A la mínima oportunidad, en 30 segundos, le digo que soy abogado, que soy estupendo, que no sé cuánto, que le puedo ayudar y que tiene la posibilidad de contratarme. Y, por supuesto, le doy el número de teléfono para que me pueda contratar. Y, por último, el último problema que también vamos a tratar en las distintas sesiones que tengamos es que ya tienes demasiados clientes, que me ha pasado a mí, y tienes que aprender a delegar. Entonces, delegar es fundamental para que tu despacho siga funcionando para adelante. Si no tienes una buena delegación, lógicamente tu despacho va a ir mal y no vas a poder asumir ni vas a poder atender perfectamente a este número de clientes. Y la segunda parte de que hablamos es que tú puedes vender mucho, pero si no cobras, mal.
y si no ganas dinero, mal. Por eso ahora el segundo problema, el segundo error que hemos querido determinar en el día de hoy es qué pasa con los honorarios. Hay que cobrar los honorarios, hay que cobrar la primera consulta y demás. Y para eso yo le voy a dar la palabra a mi compañero Luis López de Castro, que tiene un libro sobre el tema del cobro de los honorarios y demás, y que creo que es una de las personas que más nos puede ayudar. Y, por tanto, le cedo la palabra a Luis. Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, me uno a las palabras de Manuel, dando las gracias al Colegio de Abogados, a Óscar Fernández León y a la sección por acogerme en ella y poder participar en estas charlas que creo que van a ayudar mucho a los compañeros y a los colegios. Bueno, me ha tocado hablar de un tema controvertido, que es la gestión y cobro de honorarios. Por mi parte, en el tema de la gestión y cobro de honorarios, yo, dejando la cuestión emocional de cuándo presentarlos, de cómo transmitírselos al cliente, que eso ya hablaremos más en el futuro y con más profundidad cuando tengamos una conferencia concreta con Patricia ayudándonos a hablar de ese tema. Lo que sí tengo claro y he aprendido con el tiempo, porque como dice en mi libro, que no quería hablar de mi libro, pero en mi libro está muy bien explicado porque es una experiencia propia donde conviven un abogado con cierta edad y un joven recién licenciado, que soy yo, y en ese abogado era mi padre, que tenía unas costumbres, ¿no? Estaban ahí arraigadas y que ha tenido que ir progresando. A lo que quiero decir con esto es que lo importante de la gestión y el cobro de los honorarios no es tanto la gestión y el cobro, sino de lo que va a hablar José Luis después y de lo que va a hablar Pedro, que es la gestión y adaptación al cambio, de cómo adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas situaciones en las que nos encontramos, a los nuevos problemas que nos genera la sociedad y los nuevos clientes a los que nos tenemos que enfrentar cuando nos sentamos con ellos y ellos nos transmiten sus problemas. Y luego, un tema muy importante, una vez que te estás adaptando, es esa estrategia. La estrategia que va a explicar Pedro, no solo de despacho, sino una estrategia global, en general. Y en esa estrategia tiene que estar la gestión y cobro de honorarios. Si no, mal iremos porque podremos tener mucha estrategia y nos podremos adaptar mucho al cambio. Podremos estar mucho en Twitter, en Google, podremos escribir en muchos blogs y en los blogs de nuestros compañeros, pero si no nos adaptamos al cambio y no tenemos esa estrategia, esa guía que nos ayude a continuar y a llevar ese paso a paso donde nos obliga a trabajar bien, por mucho que estemos en Twitter, si luego no tenemos una idea clara de dónde queremos llegar y cómo queremos llegar y qué acciones tenemos que tomar, pues mal iremos. Y eso adaptado a la gestión y el cobro de honorarios, ¿no? En cuanto a la gestión y el cobro de honorarios, yo he estado este fin de semana viendo vídeos de otros compañeros explicando ese tema, he estado escuchando podcasts de otros compañeros y surgen muchas preguntas. Siempre son las mismas. Una es si cobramos o no las consultas, cuánto tenemos que cobrarlas, cómo las cobramos. Luego está la forma de minutar y luego la gestión de ese cobro. Bueno, yo creo que todo eso va dentro de esa estrategia, ¿no? Cada despacho, cada abogado dentro de cómo ejerce la profesión, porque puede ser un solo abogado o varios abogados o socios entre ellos, creo que deben de establecer esos mecanismos, porque ellos mismos son los que saben el tipo de cliente que tiene. Yo tengo compañeros del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla que estoy convencido de que no cobran las consultas, que no nos hacen cargo y que seguramente no transmiten los honorarios en el mejor momento, pero cobran siempre. ¿Por qué? Porque su tipo de cliente es un tipo de cliente que en cuanto le transmiten los honorarios pagan. También hay abogados que no necesitan gestionar sus cobros, son abogados de empresas y que no necesitan gestionar esos cobros. Pero los abogados a los que nosotros nos referimos, esos abogados que estamos aquí en la calle, mi tipo de despacho, pues conocemos qué tipo de clientes tenemos y sobre eso yo soy muy partidario y en eso coincido con Óscar Fernández León, que ya hace años que hablábamos de estos temas, hace más de 6 o 7 años que veníamos hablando de esto, y es de establecer un protocolo de cobro de consultas, donde se establecerá a quién cobramos las consultas, por qué y cuánto, luego ese protocolo de gestión y ese propio baremo que tendremos que tener en nuestro propio despacho, qué modificaciones puede surgir ese baremo en función del tipo de cliente o de las cuestiones que nos plantee el cliente y luego un protocolo de cobro. Tenemos que partir de la base que parece que todos los clientes no pagan, que la mayoría de los clientes pagan. Si no, no estaríamos aquí la mayoría de los abogados. La mayoría comemos, subsistimos y existen ese tipo de clientes que son más complicados. Ese cliente complicado va a existir siempre. Tengamos hecho bien el protocolo, le transmitamos bien, le demos la minuta en el momento apropiado, le presentemos ese presupuesto detallado, siempre va a dar problemas. Y luego están los clientes que si se les explica bien, se les transmite bien, no tendremos problemas con los cobros. Para mí, una vez dicho eso y para no alargarme mucho en el tiempo, porque es una sesión un poco cortita y quiero que luego haya debate, sí que creo que la hoja de encargo es fundamental. El momento de transmitírsela al cliente, ahí cada uno tiene que saber en qué momento establecerla y creo que eso tiene que estar establecido en el protocolo de cada despacho. A mí me gusta que cuando nos hacen las consultas decirle que le vamos a preparar un presupuesto adecuado a su problema y a su situación. Y en ese presupuesto sí hay que especificar muy bien
qué vamos a cobrar, cuánto lo vamos a cobrar, ya sea una minutación por horas, que he escuchado que aquí es complicado. Ya el tema de las horas ya se va estableciendo más, el cobrar por horas, un presupuesto global por el trabajo a realizar, una cuota litio, ya sea una iguala, ¿no? Pero es cierto que sí que hay que definir muy bien qué vamos a cobrar y cuánto y por qué lo vamos a cobrar, ¿no? Y creo que la hoja de encargo no es solo una forma de establecer lo que vamos a cobrar, sino también es una manera de decirle a nuestro cliente que también nos comprometemos con él. En no cobrarle más, por supuesto, de lo que establece ese presupuesto, pero también, y nosotros, yo lo hice hace ya unos años, en ese mismo presupuesto le transmito y le adhiero un anexo que yo llamo el anexo de obligaciones, ¿no? Pues que me comprometo con él a informarle de todas las actuaciones que se vayan a llevar en el despacho, me comprometo a tener información, a transmitirle esa información, la haya o no en el procedimiento, para que de esa manera vea que, aunque no pase nada en el procedimiento suyo, nosotros estamos pendientes de su procedimiento, ¿no? Es una serie de obligaciones que se compromete el despacho con nuestro cliente. Y creo que todo eso parte de que hay que ser transparente con los clientes. Pero sí que tengo claro una cosa, y en eso difiero de las charlas que he estado viendo en internet y de las escuchas que he hecho de los podcasts, que están muy interesantes, y es que no tenemos que olvidar que los abogados somos nosotros y que hay que ser empático, que hay que ponerse en la situación de nuestros clientes. Yo eso lo tengo claro, porque si no, no sería abogado. O sea, el decálogo del abogado, que hay 3, ahora leeré algunos de ellos en relación con las formas de minutar. Tengo claro que nosotros esa empatía la doy por hecha. Esa situación de colocarnos por nuestro cliente, esa lealtad para con nuestro cliente existe. Si no, no me dedicaría a esto. Pero lo que sí que tengo claro es que soy abogado y que el cliente viene a mí a pedirme consejos, me traslada un problema y yo tengo que resolvérselo. Y ahí es donde estamos y hay que saber diferenciar qué tipo, eso te lo da la experiencia, por supuesto, qué tipo de cliente, a qué tipo de cliente nos enfrentamos, pero somos abogados y tenemos que darle honor a esta profesión. El problema a lo mejor está en que nosotros, los propios abogados, con el tiempo, hemos querido adaptarnos tanto a ese cambio que también lo hacía, como yo digo, mi padre lo hacía mal. Cobraba mal porque no cobraba las consultas, cobraba cuando quería, no daba presupuesto, todo eso estaba mal hecho. Pero sí que tengo claro una cosa, que esos abogados como mi padre sí le daban honor a esta profesión y lo hacían mucho mejor que los abogados de hoy en día. Es mi humilde opinión, ¿eh? Creo que esos abogados transmitían mucho más la honorabilidad de ser abogados. Parece que eso se ha olvidado, que ser abogado precisamente a lo mejor por las competencias, por la cantidad de competencia que hay entre nosotros mismos, porque es cierto también que los clientes tienen mucha más información que en la época que hace. En el año 80, pues Internet no era como hoy cualquiera va a Internet y encuentra la información que necesita y no hay tanta necesidad, no hay esa duda. Hay clientes que vienen a las consultas y saben mucho más derecho de algunas ramas que los propios abogados, ¿no? Porque han consultado mucho, han mirado mucho y bueno, ahí está. Pero sí que tenemos que establecer, y es importante para saber que nosotros somos los abogados, que tenemos nuestra experiencia, saber valorarnos y a partir de ahí saber cobrar. Estoy de acuerdo en algunas de las cosas que he visto esta mañana cuando veía unos vídeos y era, bueno, pues, ¿cuánto cobramos, no? Yo creo que ahí sí que tenemos que ser honestos, no cobrar muchas veces más de lo que realmente realizamos, del trabajo realizado, pero también tenemos que tener claro cuáles son nuestros gastos, o sea, y tener claro que nuestro tiempo vale dinero. Aunque no cobremos por horas, tenemos que saber cuánto vale nuestra hora de trabajo por nuestros gastos. También tenemos que ser conscientes de que si nos sale una hora de trabajo muy elevada, pues no podremos cobrarla. Tendremos que reducir nuestros gastos y adaptarnos a la realidad de nuestra sapiencia y de nuestros gastos. Entonces tendremos que reducir esos gastos para que nuestro trabajo y nuestros horarios, nuestra facturación hora, aunque no cobremos por hora, sea adecuada a los honorarios que hay en la calle, ¿no? De esto. Y después está, a partir de ahí, de ese punto de equilibrio donde sabemos cuánto tenemos que ganar como mínimo para empatar, a partir de ahí está ya la experiencia. Hay que saber cobrar y no queremos cobrar 120 euros la hora cuando nuestra experiencia es de 80. No es lo mismo, por eso hablamos de la especialización del abogado, no es lo mismo ir a un abogado que no lleva pleitos de laboral y tiene que trabajarlo con un abogado que te sientas con él y conoce de sobra la materia en la que trabaja. A partir de ahí es donde tenemos que establecer nuestros límites a la hora de cobrar. Entonces, para resumir, porque ya me queda muy poquito, quiero deciros que en la gestión y el cobro tiene que ir adaptarnos al cambio que va a explicar ahora José Luis. Y luego, para mí, básico, fundamental,
en la abogacía, adaptándonos al cambio en la estrategia, la gestión de la estrategia y cómo pongamos esa estrategia en marcha de cara al futuro y siempre mirar a 5 o 6 años vista cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo. Y ahí entra también la gestión de la estrategia, del honorario y de la gestión del cobro y saber cuándo cobrar y cómo pedir esos ingresos o esos honorarios tan honorables que son y que nos merecemos por nuestro trabajo y como decía la palabra honor cuando lo explicaste tú el año pasado, creo que hay que saber pedirlos en el momento adecuado, pero también tenemos que darnos a valer y gestionar esos cobros y pensar que la mayoría de los clientes pagan, pero sí que tenemos que tener un protocolo de actuación ante las consultas, ante los presupuestos, ante cómo emitir esa factura y cuándo pedirlo en el momento adecuado y adaptarnos a eso. Ya profundizaremos un poco más en la sección o en una conferencia que solo sea en la forma de minutar, si se puede minutar por horas, por presupuesto global, ya profundizaremos en eso, que hoy no da tiempo a entrar en todas esas maneras, o si cobrar o no la consulta, o cómo cobrarla, cuándo cobrarla y qué tipo de cliente debe cobrarse. Yo lo que quería decir con esto es que para mí es muy importante la gestión y el cobro de los honorarios, pero si no va acompañada de una estrategia global de despacho, ya sea aunque estemos solos, aunque ejerzamos solos, tiene que haber una estrategia global de despacho. Y de ahí dentro de esa estrategia está la gestión y el cobro de honorarios. Y con esto, muchas gracias por el tiempo que se me ha dado y doy la palabra creo que a José Luis, que va a hablar de esa gestión y adaptación al cambio. Un momento, antes de pasar a José Luis, perdón que interrumpa, pregúntame el título de tu libro. De mi libro, sí. Del conocimiento jurídico a la gestión y dirección de despachos de abogados. Preguntaban en el chat el cambio del conocimiento jurídico que aplicaba mi padre, ¿no? De ese estudio, de dedicar más horas de estudio que a la gestión, a saber gestionar. Yo estoy muy contento y ya no me alargo más porque he conseguido que mi padre sea el que me diga a mí, no muevo un papel si no hay una hoja de encargo firmada por el cliente. Con eso ya me doy por muy contento. Yo estoy encantado, pero no me voy a adelantar a Patricia. Ah, verdad, que va Patricia con la gestión emocional. Bueno, entonces sigo yo con la tercera parte que va dedicada a la gestión emocional. ¿Y por qué hemos escogido esta parte? Pues fijaos en estos datos, ¿no? Que hablan por sí solos. El estrés agudo, ¿no? Que afecta al 80% de los abogados y abogadas. Sí. Y el estrés agudo afecta al 80% de los abogados y abogadas y el estrés moderado al 20%. Es decir, prácticamente el 100% de los profesionales experimentan estrés. Y con respecto a la otra variable, al burnout o desgaste, afecta de forma alto o muy alto al 65%, de forma media al 30% y bajo al 5%. Entonces, realmente es un aspecto que tenemos que gestionar, la gestión emocional. Si no lo gestionamos, pues podemos llegar incluso a casos en los que se abandona la profesión o, en cualquier caso, pues no se debe trabajar en estas circunstancias, ¿no? Fijaos que el estrés y el desgaste influye en tres variables. En primer lugar, en el propio rendimiento del profesional, en el propio rendimiento. Es decir, que hay una cifra que dicen que alrededor del 15% del cociente intelectual baja ante situaciones de estrés. Y ya si hablamos de habilidades sociales, ya eso se dispara, ¿no? Nos bloqueamos absolutamente. Afecta a la atención, a la memoria, a la productividad y a la agilidad mental que tanto necesitamos, por ejemplo, en una vista en el juzgado. En segundo lugar, afecta a la salud física y psíquica. O sea, psíquica nos referimos al estado de ánimo, pues, según la personalidad de cada uno, pues puede derivar en tristezas o en inseguridades o en ánimo irascible, en culpa, en preocupación, etcétera. Y salud física, pues se manifiesta en el insomnio, en somatizaciones diversas. Y ya, en tercer lugar, afecta a la realización personal y a la satisfacción vital, ¿no? Que es el último fin que las personas perseguimos, ¿no? Si no tenemos realización personal o satisfacción vital, pues lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, me gustaría haceros una pregunta para que me contestéis al final, ¿no? Y yo os preguntaría lo siguiente. Si tuviera tiempo, ¿qué me gustaría hacer? O dicho de otra manera, ¿qué he dejado de hacer por falta de tiempo? Bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Porque este burnout se traduce en exceso de trabajo o una mala gestión del tiempo
o una mala gestión de esas emociones, ¿no? Por eso surge el desgaste. Entonces, yo voy a leer algunas frases que he seleccionado que nos han dicho, frases reales de compañeros que nos dicen en la consultoría, ¿no? Fijaos, termino la jornada laboral como si tuviera una mochila de piedras a mi espalda. Me produce gran ansiedad decidir mi línea de defensa porque pienso que esto va a tener grandes repercusiones en la vida de mi cliente. Empatizo mucho con los clientes y me cuesta coger el sueño, especialmente tras tener una cita con el cliente sobre casos sensibles, homicidios, agresiones, negligencias médicas, violencia de género, asuntos graves de familia. Tengo miedo a equivocarme al tomar decisiones o en el juicio, a que no me respeten, a las opiniones de los demás operadores jurídicos. Me gustaría saber decir que no a un cliente nuevo o antiguo. Otra, os vais a sentir reflejados todos. No quiero tener clientes que me digan insistentemente cómo va lo mío. O sea, muy habitual. Los domingos no duermo. Temo coger el móvil y ver a las 9 de la mañana lo que me puedo encontrar. También se da mucho. No sé qué es desconectar un fin de semana. De esto podemos hablar, sobre todo ahora, con el WhatsApp y el correo electrónico que nos impide desconectar y tener una parcela privada y otra parcela laboral, ¿no? Y que es fatal para el tema del burnout profesional. No sé lo que es desconectar un fin de semana, empleo en tareas administrativas y de gestión hasta un 60% de la jornada. Fijaos que nos han llegado a decir que si yo no hiciera labores administrativas, si yo me limitara a lo estrictamente jurídico, se me reduciría la jornada un 40%. Esto nos tiene que llevar a la reflexión. Siento una gran culpa por no pasar más tiempo con mi familia. Miro constantemente el correo y el WhatsApp para ver si han escrito los clientes o el procurador. Bueno, entonces, ¿cómo podemos gestionar este estrés y este desgaste? Pues yo os quería plantear 4 posibles escenarios para que os veáis reflejados en uno de esos 4, ¿no? El primero de ellos sería el de no sé de dónde viene este estrés. Sufrimos estrés, pero no sabemos qué situación la desencadena. Entonces, ¿qué herramientas os aporto ante esta situación? Pues una bastante efectiva es llevar un registro sobre esas situaciones cuando se desencadena el estrés, qué pensamientos lo genera o qué personas lo genera o qué emociones o qué situaciones. O sea, es decir, una toma de conciencia. ¿De dónde surge este estrés? O puede haber una segunda fase, un segundo escenario. Este segundo escenario sería, yo sé de dónde viene el estrés, pero no sé cómo minimizarlo. No sé qué hacer con él, no sé qué herramientas utilizar para minimizarlo. ¿Y allí qué os puedo aportar? Bueno, pues tenemos utilizar herramientas según cada persona. Aquí tendríamos que ir estudiar a cada persona lo que desencadena y su manera de ser, pero herramientas que van bien. Razonar sobre si tienes creencias limitantes, como culpas, no puedo hacer esto, qué van a pensar los demás, desconfío de mí. Bueno, pues esos pensamientos limitantes, razonarlos, detectar esas incoherencias. Otras técnicas más elaboradas, como visualizaciones, visualizarte, o utilizar anclajes, frases, pueden ser mantras y, sobre todo, infalible, el deporte como práctica habitual y la meditación incluso para despertar el sistema parasimpático, ese que nos relaja, que nos calma, que da un parón en nuestro día. Y después tenemos un tercer escenario que sería, sé lo que desencadena el estrés, sé qué herramientas utilizar, pero no las hago. O sea, yo sé que para no estar nervioso yo tengo que estar 2 horas tranquilo, darme un paseo o prepararme el juicio 4 veces, pero no lo hago. Aquí nos encontramos con falta de motivación. Aquí el problema es que puedo estar procrastinando, es decir, dejando para más tarde, o quizás me he puesto metas que no son realistas. Me he planteado herramientas que no puedo ejecutar porque se escapa de lo que es cómodo para mí, ¿no? Tenemos que implementar un hábito y los hábitos son muy difíciles de implementar. La herramienta clave en este caso
sería un plan de acción. Un plan de acción es una herramienta muy efectiva, muy poderosa, que consiste en yo comprometerme a realizar día tras día pequeños hábitos asequibles, ciertamente que sean tengan cierta importancia, pero realistas, y que yo me comprometa a realizarlos día tras día. Y así se van generando nuevos hábitos y nuevas costumbres más saludables. Y por último, el cuarto sería, yo sé lo que tengo que hacer y yo estoy haciendo estas herramientas, pero no me sale. Yo sigo teniendo estrés, sigo teniendo este desgaste. Ante eso, si yo estoy utilizando herramientas y no me dan resultado, lo que aquí compete es cambiar de herramientas, cambiar de estrategia, un cambio de estrategia. Y bueno, entonces, para finalizar, voy a responder a la pregunta que hacía al principio sobre que si tuviera tiempo, ¿qué me gustaría hacer o qué he dejado de hacer por falta de tiempo? Bueno, pues lo que hayáis respondido, lo que hayáis pensado, que puede ser, pues, haría deporte, haría un viaje, me iría a pasar con mi familia un tiempo. Bueno, pues eso, me gustaría que hoy tuviéramos el compromiso de ponerlo en nuestra agenda de la semana que viene y bloquear, esto es muy importante, bloquear una hora como si se tratara de un cliente. O sea, tenemos un cliente y ese cliente somos nosotros mismos. Vamos a bloquear una hora en la agenda para realizar esto que nunca hacemos por falta de tiempo. Y a ver qué pasa. Bueno, y ya dejamos el resto para el debate. Y bueno, voy a dar la palabra a José Luis Vilaplana. Como quieras. Gracias, Patricia. Gracias al colegio, gracias a la sección, gracias a mis compañeros de mesa, a Pedro, a Luis, a Manuel y a Patricia otra vez, por supuesto. A ver, lo mejor que tiene esta sección es la gente que conoce la sección. No hay duda que el colegio acertó con esta sección de habilidades. Y, por supuesto, además no me quiero olvidar de todos vosotras y vosotras que estáis ahí, que estáis al otro lado, delante de vuestro monitor. Quizá lo estáis viendo en directo, quizá lo veréis más adelante, no sé. Pero seguro que acertáis, no perdéis el tiempo, porque la formación nunca es una pérdida de tiempo. Yo siempre preparo cosas y luego me salen otras cosas. Lo que tengo. Quiero hablar de la innovación, quiero hablar del cambio y luego salgo hablando de otra cosa. También es verdad que nosotros cuando preparamos esta mesa redonda lo planteábamos un poco como que nos íbamos a interrumpir. No he interrumpido a nadie porque me he ido conteniendo. Me hubiera gustado intervenir en la ponencia o en la charleta de Manuel, en la de Patricia, en la de Luis, y luego voy a interrumpir a Pedro porque os voy a pedir que me interrumpáis. Porque si no me interrumpís, realmente la charla es muy aburrida. Y a mí no me gusta que esto sea aburrido. ¿Por qué? Porque en realidad yo no vengo aquí a hablar de la innovación, del cambio. Yo no voy a dar claves, yo no voy a dar nada de eso. Eso está en Internet, eso lo vais a ver en cualquier otro lado. Yo voy a decir que en realidad somos abogados, llevamos siendo abogados mucho tiempo, llevamos siendo abogados poco tiempo, pero da igual. Lo importante es que todo está cambiando nuestra profesión, pero es que está cambiando la vida, está cambiando los seres humanos, está cambiando el día a día. No es tanto darse a conocer. Yo no voy a venir a hablar de redes sociales, que lo diré, será una de las claves. No voy a hablar de las redes sociales, de LinkedIn y tal. Eso ya lo suponéis vosotros, que es adaptarse al cambio. No, darse a conocer es algo más. Es darse a conocer lo que uno es, enterarse de lo que son los demás y que el mundo está cambiando y que o nos subimos o nos quedamos detrás. Decía Darwin, allá por 1800, no sé qué, no me acuerdo de la fecha, pero no es importante la fecha, lo importante es la frase. No van a sobrevivir los más fuertes, sino los que mejor se adapten al cambio. Y ahí lo enlazo, esta es la típica frase que pondría detrás en mi diapositiva, pero no va a haber detrás nada en mi diapositiva, me vais a escuchar, igual con más fuerza, pero me vais a escuchar. ¿Qué es lo que ocurre? Que desaparecieron todos. Porque no eran lo importante los fuertes, sino los que más se adaptaban al cambio.
Quizá no quiero hacer una comparación, la dejaremos en comparación chistosa, pero sobrevivieron las cucarachas, pero murieron los dinosaurios. ¿Y los abogados qué somos? Por supuesto no cucarachas. ¿Pero somos dinosaurios? ¿A qué no somos dinosaurios? Claro que no. ¿O es que alguno de vosotros y vosotras os creéis dinosaurios? No, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que plantearnos, es una situación de no miedo. Tenemos que asumir que la profesión está cambiando. Y cambiamos desde dos aspectos. Quizá ahí lo voy a enlazar un poco con lo que decía Patricia, para no dejarla en mal lugar, que es la que me ha presentado estupendamente. Porque una parte es la tecnológica, sí, nuevas tecnologías. Yo cada vez que digo nuevas tecnologías es que me parto de risa. Nuevas tecnologías, por favor. Vamos a quitar nueva y el tecnología, porque cualquiera de esas dos palabras ya están desfasadas. Desde el momento en que hablamos de nuevo y tecnología y lo ponemos juntos, creo que es un oxímoro, ¿cómo es? Tú seguro lo sabes, ve buscando. Y si no en los comentarios, alguien luego cuando lo vean... Obsoleto. No, obsoleto no, es oxímoron. Es algo que es contradictorio por definición. Y la segunda... Una parte es la nueva tecnología, lo de las web y tal, pero sí, pero eso no es tan importante en el cambio. Lo importante es algo de lo que luego... Las claves, bueno, no sé si serán claves, serán puntos que tenemos que tener en cuenta. Y lo que también se llama, que tenemos que adaptarnos al cambio, innovar, ser unos abogados distintos, no ser los abogados de mesa, de caoba, grande, oscura, no. Ese abogado distinto que ahora lo llaman habilidades blandas, los soft skills. Es decir, eso que no nos han enseñado en ningún sitio. Igual que tampoco nos han enseñado realmente lo que es un blockchain o tampoco nos han enseñado realmente lo que es un smart contract, que luego lo hablamos. Yo a veces también hablo más de silly contract porque en realidad son contratos que, siendo todo lo tontos que son, consiguen cosas que con contratos súper inteligentes hechos por el mejor de los que está aquí sentado en la mesa no consigue el efecto. Por lo tanto, no serán tan silly, serán más smart, por aquello de tonto, listo. Os voy a leer, pero brevemente, porque a mí no me gusta leer demasiado en la charla, pero hay veces que uno necesita leer para poner en contexto. Y un libro que me gustaría que... Se ha hablado del de Luis, el libro de Luis me lo he leído, más allá de las breves referencias que también nos ha hecho en el grupo, que me parecen súper acertadísimas, y luego te haré comentarios. Pero es un libro de Richard Susskind. Richard Susskind. El abogado del futuro. El abogado del futuro, y me voy a ir adelantando porque no os quiero leer todo el prefacio, pero es importante que leáis el prefacio. Ya en el prefacio se está hablando de circunstancias que a día de hoy se planteaban como de futuro, como cuando Julio Verne en realidad planteó que el cohete le daba a la luna y tal, y todo el mundo decía que qué barbaridad. Pues este señor ya hace 20 años estaba hablando de cosas que nosotros ahora mismo hablamos de nuevas tecnologías. No, señor, de nuevas tecnologías nada. Ya se estaba hablando entonces de smart contract, ya se estaba hablando de blockchain, ya se estaba hablando de la startup, las capacidades globales, la inteligencia artificial. Él hablaba realmente de que nuestra profesión se ha modificado tanto en los últimos 20 años como en los 2 anteriores siglos. Y esto estamos hablando, lo tenía preparado de tal manera que cuando acabara el prefacio diríamos, pero este señor lo ha escrito en el 2020, fruto del COVID, y claro, se ha subido al carro de, claro, ahora tenemos que hacer cosas nuevas, ahora tenemos que evolucionar. No, en el 2013. Hace 20 años. Hace 20 años este señor ya estaba hablando de cosas que ya parecían en su momento que eran absolutamente fuera de lugar. El abogado del mañana. Y algo que dicho de Manuel y que me gusta a mí traerlo. Esto no es para abogados jóvenes. Esto no es para abogados mayores. Y por supuesto ninguno de los que estamos aquí somos abogados mayores. Porque lo importante, como decía Kennedy, y esto lo tengo que leer, mi llamada es a los jóvenes de espíritu, sin perjuicio de su edad. Ninguno de los que estamos aquí somos abogados ni viejos, ni jóvenes, ni maduros, ni con falta de experiencia. Somos abogados. Y el abogado da igual que tenga 10 años, 20 años o 30 años de experiencia. Desde el primer año de ejercicio es un abogado. Y hasta el último día, antes de colgar la toga, es un abogado. Y siempre se estará formando y siempre estará innovando. Si nos vamos a hablar de claves, de puntitos, porque claro, tendré que hablar porque esto de la innovación, ¿qué es innovación? Innovación es legal tech, claro que sí. Pero el legal tech
en realidad, no como un enemigo, sino como un aliado. Realmente, la atención al cliente, como hablaba Luis, pero la atención al cliente ha cambiado radicalmente. Es que ahora atendemos, eres tu cliente está ahí, ya no está aquí. Tienes que cambiar, ya no tenemos la mesa delante. Es más, os diría Patricia en Inteligencia Emocional, que cómo vamos a tener una mesa delante. Si ya discutíamos cuando estábamos en la sección de si llamar a estos errores o no errores. ¿Cómo que tenemos una mesa delante? Ya me dijo mi no maestro, porque yo en realidad no tuve maestro. Yo, desgraciadamente, y lo voy a contar muy rapidito, yo tuve a alguien que me ajunté a él, porque no tenía nadie en la profesión, me ajunté a él y resulta que al mes, desgraciadamente, pobre Rafael, Dios te tenga su gloria, o donde tenga que estar, tuvo un accidente volviendo del Tribunal Supremo de un asunto y murió. Y yo después de un mes tuve que decidir qué hacía. Pues innové, cambié, no sabía qué, me puse a formar. Cuando en realidad ahora tenemos Google. Pero muchachos y muchachas, antes realmente no había ni un teléfono. Cuando empezábamos antes no teníamos un teléfono que descolgar y que nos dijera lo que ahora Google, como dice Luis, Google es un portento de información para los clientes. Pero la diferencia es que el cliente solo busca la respuesta que quiere encontrar. Nosotros tenemos la diferencia, que le damos realmente el uso a las tecnologías que debe tener. El marketing legal, el diseño web, las redes sociales, claro que sí, eso también nos tenemos que enfrentar a ello. El blockchain, las startups legales. Las startups legales, la mayoría de los compañeros y compañeras lo entendéis como un peligrosamente competitivo. Pues no, es afortunadamente competitivo. Me encanta que haya startups legales que nos permitan trabajar de manera más rápida, trabajar de manera más eficaz. Claro que sí, usémoslo en nuestro favor, no es nuestra contra. Adaptémonos al cambio, no seamos dinosaurios. Los smart contracts que ya os había hablado antes, como diferente al silly contract. Los smart contracts tienen aquella cosa tan simpática que resulta que contrato una habitación, resulta que la habitación está conectada a un sistema en la nube, Big Data, eso suena, y ahora resulta que este señor no me paga y hay un contrato, un smart contract firmado que resulta que si no me paga no se activa la clave y este señor no entra. Yo diría que los que estuvieron en mi clase de Murga en Derecho Romano dirían que esto de la posesión, la propiedad y tal, es como que, en fin, ¿de qué estamos hablando? Pues es innovación, es cambio de actitud. Todo eso es lo que estoy hablando. El comercio electrónico y su vulneración, la inexistencia de fronteras legales. ¿Cambiamos o nos cambian? La globalización no es que ha llegado, es que está ahí. Ya no hay otra manera de verlo. La ciberseguridad, la ciberdelincuencia y algo entretenidísimo, el código fuente. El código fuente en la normativa. Vamos a ver, ya decía el conde de Romanones allá por el siglo XIX que hagan ustedes las leyes, pero déjenme a mi reglamento. Y yo avanzo un poquito ya en el siglo XXI. Estamos en el XXI, ¿no? Y digo, hagan las leyes, hagan el reglamento y déjenme a mí el código fuente. ¿Saben qué es el código fuente? Pues hay ya profesionales del derecho que junto con el estudio de un 0, un 1, un 0, un 1, eso es programación, resulta que programan la normativa, que programan el que, por ejemplo, haya un ejemplo simpaticísimo, que se pueda entrar o no se pueda entrar a las ciudades, al centro de la ciudad, en función de la matrícula, en función de la titularidad. ¿Sabéis qué? Que si yo conozco a quien programa el código fuente, da igual que mi matrícula sea par o impar, porque habrá un script, un like, un tal, que dirá, la 8422, entra cada vez que le da la gana. Eso está ahí, eso no me lo invento yo. Y si no, la agencia tributaria, por supuesto no me voy a meter con la agencia tributaria, Dios me libre, pero resulta que la interpretación del reglamento del IRPF a la hora de establecer en el programa padre qué es lo que se puede o no se puede poner, 1, 2 o 3. ¿Cómo que 1, 2 o 3? Yo interpreto que debería de haber un cuarto requisito. Pues resulta que quien ha confeccionado realmente el manual del reglamento, que ya todo es en la nube, que ya no te lo tenemos en papel, es el que decide hasta cómo presentamos la declaración. Yo quiero el código fuente. El Big Data, la aplicación del derecho a las sentencias, a la aplicación al día a día, el derecho real, las vistas telemáticas,
Las mediaciones telemáticas. No sabemos, no ponemos, esto sería como lo de, no podemos poner vallas al campo, claro que no. Nos dará miedo, no estaremos acostumbrados. Estamos celebrando sin ver al juez, sin ver a la parte, sin ver al testigo. Pero eso está ahí. Hay ya un juzgado en Shanghái, en esto muy lejos de nosotros, en que resulta que ya hay un centro comercial que establece un sistema de gestión de las quejas absolutamente automático. Ya no interviene ninguna persona. Interviene simplemente una gestión de hechos y una gestión de resultados. No hay personas. Yo no digo que esto es bueno, yo no digo que esto es malo. Yo lo que digo es que tenemos que asumir que eso está ahí. El machine learning, la inteligencia artificial, la robótica. La robótica aplicada a nuestro sector es algo que nos guste o que no nos guste. ¿Me vas a cortar? No. ¿Cómo te vamos a cortar? Nada. No nos atreveríamos, José Luis, nunca. La robótica aplicado a nuestro campo. Bueno. Voy acabando. Bueno. Todo y cada una de esas claves que yo estoy diciendo son no de esta charlita, no de esta charla de amigos. Cada una de ellas tendría una ponencia y varias ponencias que espero que esta sección, esta y en la de los próximos 10 o 20 años, podamos desarrollar. Y voy a ir muy, muy rápido en lo que es la segunda parte de la innovación en nosotros. Al menos yo estoy seguro que ninguno de mis compañeros, porque aunque son todos mucho más jóvenes que yo, salvo algunos, menos joven que yo, pero lo cierto es que ninguno nos formamos en esas habilidades. A ninguno se nos formó realmente en liderazgo, en productividad, en trabajo en equipo, en resiliencia, en actitud positiva, en inteligencia emocional, en el coaching, en la gestión del estrés, la capacidad de dar y recibir feedback. Nada se nos ha formado. En la solución de los problemas y de los conflictos, pero de una manera activa, atractiva. La asertividad, la escucha activa y la escucha activa. Abogados y abogadas que me escucháis, la escucha activa no es escuchar, no es oír, es escuchar activamente, poner los 5 sentidos y realmente estar escuchando al cliente lo que nos quiere decir, no estar esperando a que se calle para nosotros meter la baza y decir todo lo que sabemos. No, eso es la escucha activa. Pero además, íntimamente ligado a nuestra profesión, no nos han enseñado a negociar. Negociar lo hemos entendido como que era la figura pequeñita, la hermana pequeña de la resolución de conflictos. No, la negociación se aprende, la negociación se usa la empatía, la asertividad. Se usan todos esos elementos que tampoco se han enseñado. La comunicación verbal, la comunicación no verbal, el uso de herramientas de gestión de resolución de conflictos que se nos han impuesto ya hoy en día porque la gestión de la justicia está colapsada. Segundo, estoy acabando. La gestión de la justicia está colapsada. Y resulta que tenemos mediación, tenemos arbitraje, tenemos resolución de conflictos que nos han impuesto a los abogados porque no solucionábamos, porque estaba colapsada la justicia. Pues todo eso lo tenemos que aprender. Forma parte de esas habilidades, esa gestión del cambio y la innovación. Y la oratoria, el uso adecuado de la comunicación no verbal, la debida gestión del tiempo. Yo iba a las ponencias al principio y cuando veía al ponente hubo una cosa que me gustó mucho y decía, yo tengo un problema cuando estoy hablando, que es que resulta que el problema es que la gente, ahora desgraciadamente no tengo nadie que haga esto, pero el problema es cuando la gente mira el reloj. Si mira el reloj es que le debo estar aburriendo, pero lo peor no era eso, es que mire el reloj y haga, no funciona. Eso sí que es brutal. Es verdad que esto es innovación también. Esto es smartwatch. Señores, el mundo ha cambiado. Está claro que ha cambiado. Por lo tanto, lo importante es que generemos nuevos y mejores clientes, que cobremos más y mejor, que seamos capaces de ser felices disfrutando de nuestro trabajo y sin estrés, y que nuestra estrategia y control del despacho nos hará irnos de vacaciones tranquilos y serenos. Así que me voy a quedar, no me han interrumpido, han sido malotes. Pero bueno, os dejo con Pedro, que seguro que va a tener un final de fiesta fantástico. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis.
No he sido capaz de interrumpirte, no ha habido hueco. Interrumpirte, lo ha hecho muy ameno, muy rápido, muy así, entonces no, pero vamos, ahora hablaremos de todo lo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y hago extensiva los agradecimientos que todos mis compañeros y a todos mis compañeros de la sección han hecho anteriormente. Y bueno, voy a ir rápido en la parte que me toca en este caso. Hablamos de la estrategia. Veréis. La primera cuestión que yo quería poner en la mesa es la función de la sección que tenemos aquí de habilidades profesionales, y es que intentamos que con la experiencia que cada uno hemos adquirido en nuestro sector, que es el sector jurídico, pero en cada uno de esas partes que nos hemos especializado, ponerla de manifiesto aquí con objeto de compartir todas estas experiencias y nutrirnos todos para enriquecernos y poder ser mejores ejercientes y mejores abogados en lo que nos reste de carrera, ¿no? Y esto creo que es muy importante que lo sepáis, que desde esta mesa nadie está hablando desde la cátedra y nadie va a sentar ningún fundamento en el que tengáis que aplicarlo a pie juntillas. Son experiencias realmente que nos han ocurrido a nosotros, que las tenemos muy vivas, muy frescas y en muchísimos casos han sido estos 5 errores de los que estamos hablando, lo hemos cometido todos nosotros por 5 veces. Por eso lo sabemos, evidentemente. Y creo que hay que ser muy humilde en este sentido y potenciar desde aquí, desde la mesa, el que aprovechemos estas experiencias, estas malas experiencias y buenas experiencias para crecer, para ser mejores abogados y, sobre todo, por una cuestión que decía antes Luis también, ¿no? Llevar la profesión con orgullo y con honra de ser abogados y que es una función social importante, ¿no? Y que eso no se pierda. Bien. Todo esto que hemos visto aquí es súper importante, es fundamental. Son pasos fundamentales, digamos, de un baile que para ejecutarlo correctamente tienes que darlo todos ellos. Si te falta alguno, pues no vas a bailar correctamente, es como una sevillana. La estrategia vendría a ser como la música de esos pasos que se están dando. ¿Se puede bailar sin música? Sí, se puede bailar sin música. ¿Hay despachos sin estrategia? Sí. ¿Funcionan? Sí. ¿Ganan dinero? Sí, ganan dinero. ¿Hay despachos que llevan 25 años funcionando con 5 abogados y ganan dinero y funcionan? Sí. Pero la estrategia no es eso exactamente. No todas las empresas y no todos los despachos tienen estrategia, pero los despachos importantes, los despachos de éxito, los grandes despachos y las grandes empresas, sí, siempre tienen estrategia, siempre. El plan estratégico es un término, una palabra, yo creo que está sobrevalorada absolutamente y está muy manoseada, muy manipulada y ha perdido, digamos, ha creado unos prejuicios alrededor de este término que se asocia al término que está vinculado ahora mismo al término plan estratégico o estrategia. Yo lo veo dos cuestiones que son fundamentales. Cuando se habla de plan estratégico se habla de gran empresa o de gran despacho y el segundo de los términos, digamos, que está anclado a ese concepto es el de crecimiento. Yo solamente hago un plan estratégico o tengo una estrategia de crecimiento. Ambas dos cosas son absolutamente inciertas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un Airbus 380, un gran avión de pasajeros que carga 200 pasajeros, tiene un cuadro de mandos que es como esta mesa de grande y tiene 3 personas que manejan ese cuadro de mandos porque lo necesita para volar. Pero también una avioneta Cessna de un piloto tiene un cuadro de mando. Quiero decir, todos los aviones son aviones y tienen un cuadro de mando, uno más pequeño y otro más grande. Pues esto es exactamente igual. No está vinculado en ningún caso la existencia de una estrategia a que tu despacho sea grande, sea pequeño, sea un solo abogado. Es igualmente importante para poder volar, para poder desarrollar tu despacho, que sepas cómo hacerlo y hacia dónde te diriges. Entonces, yo creo que es fundamental tener una definición sencilla de plan estratégico, porque esto está dirigido a que podamos hacer
uno y a que tengamos todo nuestro propio plan estratégico en nuestro despacho o una estrategia, es igual como lo llamemos. No nos encerremos en el término que muchas veces nos perjudica muchísimo, ¿no? Es muy sencillo. Es la forma de realizar nuestros objetivos comprometidos en un tiempo y de una forma. Se acabó. Esa es la definición que tengo yo de plan estratégico. El modo, la forma de realizar nuestros objetivos en un tiempo y de una forma. Y ahora, muy sencillo, lo voy a explicar. Sin objetivos no hay plan estratégico, no hay estrategia y yo me atrevería a decir que casi no hay despacho. ¿Hay despachos que no tienen objetivos? Sí, los hay. ¿Funciona? Sí. ¿Tienen dinero? Sí. Pero el sitio al que han llegado, estos despachos, al sitio donde se encuentran ahora mismo, en realidad, si tú le preguntas a esos despachos, ¿tú qué has hecho para estar hoy aquí, en esta posición que ocupas? Pues te dirán, trabajar. ¿Pero tú has querido llegar aquí? Te dirán, no lo sé. Yo estoy aquí porque pues claro, efectivamente, eso es lo que ocurre. Tú estás aquí porque has llegado aquí por 1000 circunstancias. Podrías haber llegado a otro sitio, te podrías haber cargado con 5 abogados, con 1 o con 22. No lo sabemos. Tú has llegado aquí por circunstancias determinadas, igual que otro abogado ha llegado a un sitio, está trabajando para otro despacho y punto. Entonces, el objetivo es fundamental. Esto es como si yo le digo a Luis, vamos a hacer un viaje y haz la maleta. Y Luis me dice, pero Pedro, ¿dónde vamos a ir? Y yo, no te lo digo. La maleta de Luis va a ir cargada con 20.500 cosas. Va a echar ropa de verano, ropa de invierno, los esquís, la tabla de surf, la vela, lo va a echar todo. A ver, porque claro, tiene que prepararse a dónde va. Esto le ocurre a muchos despachos. Tienen su estructura, tienen una superestructura porque al carecer de objetivos, al carecer de hacia dónde voy a ir, al carecer de destino, no saben hacia dónde van a hacer ese viaje. Por lo tanto, su maleta está llena de cosas que no valen para nada. En cada momento optan por una cosa quizás. Bueno, la cláusula suelo creemos que puede ser un gran objetivo para este año para el despacho. Vamos a ponerlo en marcha. A los 6 meses, como no hay plan estratégico, no hay un desarrollo orientado a ese objetivo, ¿qué ocurre? Todo lo que pusiste en marcha, todos esos cursos que hemos hecho, hemos preparado nuestros letrados, hemos hecho unos flyers, hemos hecho una campaña web, se cae. No vale para nada. Esa carga extra que arrastramos a causa de no tener ese objetivo claro, daña muchísimo a los despachos. Por lo tanto, plan estratégico tienes que tener un objetivo, 2, 3. Hemos dicho en la definición que también tiene que existir un tiempo. Lógicamente, tienes que tener un plazo para ejecutar esto. Cualquier obligación que no tenga marcado un plazo, pues en realidad no es ninguna obligación, porque si no tengo plazo, pues me da igual hacerlo hoy, hacerlo dentro de 5 años. Eso tampoco vale. No es un plan estratégico si no tienes un tiempo marcado para ello. Lo tienes que hacer también de una forma determinada. Y estos son, y te va a aparecer siempre que intentes diseñar un plan estratégico, te va a aparecer un problema cuando lo ejecutes, si no has hecho esto. Estos son los valores. Esto no vale ejecutarlo de cualquier forma, de cualquier manera, sino de la manera en la que tú crees que debes ejercer la abogacía. Por ejemplo, antes hemos visto que, como Luis decía, no, yo a todos mis clientes le hago firmar esto y hacer aquí y aquí. Y tengo un compromiso con ellos de informarles. Ese es el modo de hacer las cosas. Eso es un valor de su abogacía, de su modo de realizar, de ejercer el derecho. Entonces, es necesario también tener valores, si no, luego vas a tener problemas. Cuando empieces a desarrollar ese plan, te encontrarás una vez y otra que las cosas no valen hacerlas de cualquier forma. Tienes que hacerlas de la manera que tú entiendes la abogacía. Esto es muy importante. Fundamental, implicación de la dirección. Si la dirección, el dueño del despacho, el gerente, el equipo que gestiona y que es dueño del despacho no está implicado, olvídate. Puede hacer el gran plan estratégico, puede hacer... No vale para absolutamente nada. La dirección tiene que estar implicada. Los sistemas de compliance, una de las evidencias que tienes que poner en la mesa para acreditar la existencia de un plan de compliance para que puedas aplicar esa eximente, ¿no? Es precisamente evidencias de que la dirección está absolutamente implicada en el sistema de compliance. Pues esto es exactamente igual.
Si la dirección no está implicada, podemos hacer un plan estratégico de maquillaje simplemente, para decir que lo tengo, pero nunca lo voy a aplicar. Es imposible aplicarlo. Y en este caso, creo que siempre se aplica el criterio de la lluvia. Siempre llueve de arriba a abajo, nunca al contrario. Pues el plan estratégico no tiene más remedio que aplicarse de arriba a abajo. Si eso no es así, no va a funcionar. Y una última cosa, fundamental y no es anacrónico en estos tiempos. El plan tiene que ser escrito, no hay otra. Si el plan no está por escrito, recogido por escrito y firmado por todos los intervinientes, no existe plan. Así de fácil. No es que lo tengo en un archivo. No, el plan tiene que ser escrito. Mira, e impreso. Las dos cosas. Los japoneses, las fábricas de Toyota, que ellos son pioneros en el tratamiento de implicar a la empresa y tal, ¿no? Ellos ponen sus planes cuando colocan sus objetivos y sus planes estratégicos para ese año, lo colocan precisamente en las plantas, en los paneles de las plantas de ensamblaje, donde está todo el mundo trabajando. Y está todo el mundo enfocado a conseguir esos objetivos y ese plan. Y se consigue. Eso es así, o sea, le inspira, digamos, ¿no? Si no existen todos estos requisitos que os he comentado, realmente pueden existir buenas intenciones, pueden existir declaraciones de intenciones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Os aseguro que caerán en agua de borraja. No vale para nada, seguro. Al final no lo vais a poder conseguir. La única forma es desarrollándolo de esta manera. Otra cuestión es que si tenéis un despacho en crisis de muchos tipos, en crisis económica, en crisis comercial, en crisis de personas, no hagáis un plan estratégico en crisis. No os empeñéis en hacer un plan. Vamos a solucionar la crisis y luego hacemos el plan estratégico. Vamos a ver cómo salimos de aquí y luego hacemos un plan estratégico. Porque los planes estratégicos no se pueden hacer dentro de una crisis de un despacho. Es que es materialmente imposible. Vamos, no te va a salir tampoco. Finalmente, pues... Pedro, ¿y la crisis no puede ser precisamente no tener un plan estratégico? Absolutamente. La crisis puede ser no tener un plan estratégico, pero no, cuando tenga crisis no lo haga. Soluciónalo primero. Al final, en el desarrollo del plan estratégico, te vas a encontrar pues muchas cosas por el camino. Tiene que ser flexible. No estamos hablando de una cuadrícula absolutamente cuadrada y con circunstancias que tú has previsto de una forma van a salir de otra. Bueno, adáptalo, pero fíjate que ya te están dando los primeros beneficios tener un plan. Que tú dices, sé dónde estoy, sé dónde voy, sé que lo que he planificado por ahí no va, me he equivocado aquí y puedo corregir. Entonces voy a dejar de utilizar recursos donde es inútil utilizar esos recursos porque no voy a llegar, lo cambio y esa flexibilidad te va a dirigir continuamente hacia un sitio que vas a tener éxito, con toda seguridad. Y te va a lograr medir ese implemento de todos los recursos de tu despacho, humanos, económicos, tecnológicos, lo va a dirigir a un punto, va a tener mucha más potencia en ese punto. Finalmente, nada, animaros a que hagáis un plan, un proyecto con solamente dos objetivos para este año y a ver qué pasa, a ver cómo lo lleváis, por lo menos tendréis un norte, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por estas interesantes ponencias y vamos a abrir, si os parece, el turno de debate, tanto en el chat, animaos a participar y bueno, pues voy a abrir el debate con una pregunta al primer ponente, a Manuel, y le voy a preguntar, Manuel, tú nos has hablado de generación de cartera basándonos en una marca personal muy potente que tienes basada en la confianza sobre todo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que no tiene esas habilidades, que no ha nacido con esa marca personal tan fuerte y que tiene incluso miedo a vender, tiene prejuicios en esa venta? ¿Qué consejo le darías? El primer consejo es que se tiene que replantear si realmente le gusta ser abogado. Sí. Si a ti te gusta ser abogado, si a ti te gusta ayudar a la gente y tú has estudiado Derecho con esa intención, tú tienes que ser honesto con esa pregunta.
Si verdaderamente a ti te gusta ayudar a la gente en el sector legal, ten en cuenta que nosotros lo que hacemos es, al que no sabe, ayudarlo en la medida de nuestro posible ante un juzgado, ante un documento. Me ha llegado un papel y es que aunque sé leer, no sé, te llama a cualquier hora, estás en cualquier acto y te dice, tengo un problema con la comunidad de propietarios. Lo verdaderamente importante es qué aportas tú a la sociedad. Si tú eres consciente de lo que aportas y el valor que tú tienes, desde ese momento se te crea tu propia confianza. El dinero llegará luego, la gestión llegará luego, pero lo importante es que seremos empresa, por supuesto, sí, pero el honor de ser abogado. Para mí es un honor ser abogado, de verdad que sí. Sí. Es de mí. Yo siempre me he preguntado, ¿haría este trabajo en una sociedad comunista a la antigua usanza en donde todo el mundo cobrara lo mismo? Es decir, el típico trueque, ¿no? Yo sería abogado, otra vez, y probablemente alguien me pagaría con trabajo de carpintería porque yo soy un desastre, o el otro con la gallina, yo volvería a ser abogado. Si tú eres consciente que te gusta hacer esto, con el carácter que tengas, carácter introvertido, carácter extrovertido, pero la sociedad va a valorar eso y esa confianza es la que hace que venda tu servicio, porque no es que venda tu servicio, sino que aportas a la sociedad un valor. Eso es tu marca personal. O sea, que lo que te refieres es que la confianza tiene que estar basada en que tú te creas lo que estás vendiendo, ¿no? Que estés convencido de que esa persona necesita lo que tú le vas a aportar. Manuel, una cosita, ya seguimos contigo, por lo menos yo. Hay una cuestión que ¿tú crees que es posible que otros despachos sean nuestros clientes? Totalmente. O sea, si yo soy un súper especialista, es como yo lo veo, ¿no? Si yo soy un súper especialista o tengo una especialización alta en una cuestión, yo puedo montar mi cliente, mi nicho de cliente sobre otros despachos y no sobre clientes finalistas de la calle. ¿Qué te parece eso? Totalmente. De hecho, tú lo sabes, yo le trabajo a muchos despachos de abogados como ellos quieran que le trabajen. Y colaboro con despachos del nivel de mi amigo José Luis, que es laboralista como yo, y que él conmigo, yo con él, nos ayudamos, nos podemos pasar clientes, nos podemos ayudar, haremos cuentas, no haremos cuentas y, por supuesto, somos abogados de referencia para otras especialidades. Al mismo tiempo, yo hago lo mismo con otros compañeros. Lo hablaba con Patricia, dice, pero entonces sí, es una fuente de ingresos muy importante. Si eres bueno para los demás abogados, tú lo sabes, y eres bueno para tu cliente. Lo importante es creértelo y eso sí, aquí se puede vender mucho. Pero como no sepas derecho, por muy vendido que sea... Yo no le iba a interrumpir, iba a decir eso que le está diciendo. No, yo iba a intervenir. Que no se nos olvide muchas habilidades, mucha estrategia, mucha gestión de cobro, mucha adaptación al cambio, que al final lo que has venido a decir es que hay que estudiar. Bueno, hay que formarte. Hay que formarse y estudiar. Pero lo que ha dicho él, que no se nos olvide, somos abogados. Claro. Hay que estudiar. No podemos ser abogados sin estudiar. Vale. Eso es fundamental. Que no se nos olvide porque mucha juventud viene, muchas redes sociales, mucha comunicación, mucho tal. Luego resulta que se les olvida estudiar. Y eso es fundamental. A la pregunta que, verás, es que se me han olvidado bien. No olvidado, sino que he ido teniendo que acortar el tiempo. 19 minutos. Una de las habilidades que yo lo llamo habilidades porque en realidad son herramientas que tenemos que acostumbrarnos a hacer con el tiempo, tiene relación con lo que ha dicho Pedro y con lo que dice Manuel. Es que la colaboración entre despachos es algo importantísimo a día de hoy, pero ya no más allá de lo que diga el código deontológico con otros profesionales o no profesionales, pero la colaboración entre despachos, la asunción de competencias, lo que yo llamo la sinergia sin competencia. La pura sinergia genera negocio. El negocio genera resultados, más allá de con estrategia o sin estrategia. Pero eso es algo que debemos de ir aprendiendo, nos debemos de ir formando, porque los abogados de hoy en día es una habilidad que nos tenemos que aprender a colaborar. Y además a colaborar no estrictamente por una contraprestación. Es que a veces simplemente se colabora por formación, se colabora por crecimiento, se colabora simplemente por dar un mejor servicio. Y a veces dar ese mejor servicio al cliente te ayuda a crecer, a generar marca personal, te ayuda a ser mejor abogado. Abogado de hoy en día, innovador. Yo hay un tema que quería concretar todavía aún más.
el planteamiento que hago yo es de yo ofrecerme, no cuando yo tengo un asunto del que desconozco o técnicamente yo no estoy preparado, entonces colaboro. Yo no digo eso, yo digo que yo como un súper especialista o un especialista en una materia, pues no sé, en operaciones societarias, en fusiones, ahí. Yo me ofrezco, yo vendo mi servicio a los despachos de forma activa. No espero, o sea, yo no estoy hablando del despacho que le llega una fusión, no sabe cómo hacerla o no puede hacerla, pero tiene cliente. Tu cliente final es otro despacho. Claro, mi cliente final directamente. No espero por supuesto, esa es la otra versión que tenemos también, ¿no? La de colaboración entre los despachos, indudablemente. Pero que creo que ahí es un nicho importante para muchos compañeros, ¿no? Pero la colaboración me refiero como movilidad, y yo creo que vais a coincidir conmigo, es ya no solo para algo que yo en el despacho, cuando se hace el briefing semanal con distintos compañeros, el hecho de que alguien que lleva un tema de familia tenga también en la mesa alguien que lleva un tema fiscal, alguien que lleva un tema mercantil, las distintas visiones de un asunto que se pongan en común y que ayuden a generar un mejor resultado para el cliente, eso también es colaboración. Eso es importantísimo. Yo creo que ya, lo he dicho antes, lo del abogado con la mesita de caoba desapareció. Ya el cliente asume que un abogado no lo sabe todo. A veces los que tenemos que asumir somos nosotros también, que no lo sabemos todo y que debemos de saber compartir, colaborar y generar esa sinergia con el resto de compañeros. O sea, que eso hace que nos replanteemos el concepto de competencia, ¿no? Que tenemos ya el siglo XXI es el siglo de la colaboración. Absolutamente. Siempre, colaborar siempre ayuda a las partes, ¿no? Ya lo decían John Nash, ¿no? En la famosa película, la competencia ya favorece al grupo el que pensemos en nosotros y en todos los demás. Puede ser el siglo de la especialización. Si nos especializamos, necesitaremos de otros compañeros para colaborar y para contactar clientes que tienen otras necesidades que no son las que nosotros controlamos, porque debemos de asumir que no todos los abogados sabemos derecho laboral, ni todos sabemos derecho civil, ni todos sabemos mercantil. Y ahí entra la colaboración. Y creo que es el siglo de la especialización, que antes no se hacía mucho. Antes tú le hablabas a un abogado más antiguo de la especialización y decías, no, yo sé de todo, yo sé de penal, sé civil, sé de todo, ¿no? Entonces, esa sí es una adaptación al cambio, saber especializarse, saber hasta dónde llegamos y a partir de ahí, pues, saber ceder esos clientes o colaborar y tener esos clientes que nuestros propios compañeros de profesión, pues, sean nuestros propios clientes y nos ayuden a avanzar y a crecer como despacho. Yo quería comentar que cuando uno escucha a José Luis, que tanto uno tiene que aprender de él, a veces resulta abrumador para los que no estamos tan habituados o tan estudiados, tan formados como él en todo eso de lo que ha hablado. Eso no quiere decir, lo digo para aquellos compañeros que cuando lo hayan escuchado se produzca el error de decir, es que yo ya ni llego, vamos, ni al 10% de lo que está hablando el compañero. Él lo que está diciendo es, abre los ojos, que el mundo ha cambiado. Que está bien que llegues a un 5%, pero abre los ojos a ese 5%, ¿cierto? ¿No? Y que esto es como todo, es cuestión de empezar de poco a poco a utilizar esas terminologías de las nuevas tecnologías, que él dice que no se puede decir nuevas tecnologías, porque evidentemente cuando ya se está diciendo ya está desfasándose, pero lo cierto y verdad es que adaptarse al cambio es un imperativo, no solo legal, sino de vida. Darse cuenta. Y por eso la adaptación al cambio, aunque estaba planteado como un error, no es un error. El error es no darse cuenta que hay que adaptarse al cambio, obviamente. Yo voy a matizar, hablando de mi libro, que has hablado de Charles Darwin, y mi libro empieza con eso. Vaya. Con esa frase. Estaba aquí chateando con mi mujer, por favor, envíame una foto, porque me ha sonado mucho. Envíame una foto de la introducción del libro, y el libro empieza así, con introducción. No sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes. Por eso tú y yo estamos aquí, porque lo tenemos claro. Pero quería matizarlo porque lo has dicho, pero es fundamental, o sea, 1865, ya me ha venido ahora. Es fundamental saber que nos tenemos que adaptar a todo lo que viene, con estudios, por supuesto, y con una estrategia. Y a partir de ahí aprenderemos a vender y aprenderemos a cobrar, y por supuesto, a gestionar nuestras emociones. Tenemos una pregunta del chat, una pregunta para Luis. ¿Cuál es tu opinión sobre fijar los honorarios a partir de un precio hora?
¿puede ser una vía para atraer a clientes que solo se fijan en el precio? El establecer precio-hora. Bueno, yo el tema de establecer precio-hora no era muy partidario, pero sí siempre desde que empecé la profesión me llamó mucho, creo que es Pérez de la Manga, que escribió uno de los primeros libros, fue una de las primeras personas a las que leí en esto de marketing jurídico y tal, y él lo explicaba muy bien el tema de cómo plantear ese precio-hora, ¿no? Establecía los gastos, dividía las horas que trabajábamos, si hay 20 días al mes, él establecía como unas 5 o 6 horas de trabajo real, efectivo, porque luego es verdad que tenemos gestiones de otro estilo, pero a mí sí me ha servido. Yo con el tiempo sí he sabido que mi precio hora, por el costo que tenía, ahora soy más barato que antes, porque tengo menos estructura, antes tenía mucha más estructura y entonces era más caro, pero siempre me ha servido saber que si tengo mi break point o mi punto de equilibrio está en 70 euros la hora, que por debajo, salvo que mi protocolo de trabajo y de gestión de cobro me diga que en determinados casos puedo cobrar menos, sí sé que a partir de 70 euros estoy perdiendo dinero para abajo y a partir de 70 euros estoy ganando dinero. A mí sí me ha servido y creo que es una forma de ser realista. Esta mañana he escuchado un podcast de un compañero de Sevilla, que me ha resultado muy ameno, y es verdad que ahí debemos determinar si, y tenemos que ser honestos, y creo que lo hablamos el otro día, bueno, lo decía José Luis en la reunión que tuvimos preparando el curso, que hay que ser honesto y no cobrar por un divorcio muy facilito 1.500 euros. ¿Está mal cobrar 300? No lo sé. Mi precio hora no me establece cobrar 300 euros. Pero bueno, hay que ser realistas y si en el despacho tenemos un pasante que nos ayuda y podemos llevarlo por 300 euros porque nosotros solo le damos una vuelta y vemos que está correcto todo, pues será posible. Pero a mí el precio hora, saber el precio hora, no cobrar la hora, me ha servido. Pero Luis, tú lo has dicho, ahora tu precio hora es más bajo porque tienes una estructura distinta. Correcto. Si yo mecanizo, automatizo, gestiono adecuadamente una concepción de algo que es puramente mecánico y no nos equivoquemos, la automatización y la robótica nos quitará de en medio a los abogados si hacemos cosas que pueden hacer las máquinas. Si seguimos haciendo cosas que pueden hacer las máquinas, nos quitarán de en medio. Por lo tanto, vamos a darle valor y a lo que no vale, le damos el precio justo. Y eso es a lo que yo me refería. Claro, ahí el precio hora es correcto, pero fíjate de algo que tú estás diciendo, la automatización bueno, nosotros en el despacho tengo menos costo porque tengo más infraestructura. Algo que tú dices, yo en el 2005, 2006, nosotros ya automatizábamos trabajo. Nosotros en el despacho llevábamos 6.000-7.000 pleitos bancarios. Eso o no lo hacías automático o no había manera de llevarlo. Es verdad que en el despacho éramos muchos más. Pero estaba todo automatizado, me refiero, los escritos de mero trámite, de auxilio judicial, demanda ejecutiva, recursos, todos los hacía, no puedo decir la marca, pero mi programa de gestión, todos salían hechos. ¿Por qué? Porque fusionaba, ya en ese momento se fusionaban los datos, fusionaban los datos. Yo lo he sufrido desde el principio cuando no era tan hábil como ahora está todo en la nube, pero fusionábamos y por eso podíamos gestionar 7.000 asuntos, estaba todo automatizado. También es cierto que ese proceso de automatización lleva un tiempo y ese proceso de automatización, pero es cierto que ayudaba mucho. Pero fíjate que yo cuando entro a hacer trabajo de consultoría a los despachos y tal, una de las primeras preguntas que yo le hago, son preguntas muy incómodas, que habitualmente son todas las que hago, son todas incómodas. Entonces digo, oye, ¿y tu hora, tu coste cuál es por hora? Y te dicen, bueno, mi coste son 70 euros. Digo, ¿por qué? Bueno, y ahí ya empieza a incomodarse bastante porque no saben por qué son 70 euros, porque realmente no ha averiguado ese costo, no lo sabe, lo desconoce. Y hay más cuestiones que desconocen en el tema, como... Que yo creo que el coste hora es importante saberlo, sobre todo para cuando lo regalas o lo usas para conseguir otra cosa. Entonces dices, yo estoy regalando mis 70 euros o estoy invirtiendo mis 70 euros en conseguir otra cosa. Pero saberlo, importantísimo. Son los famosos, cuando se habla, no, es que este cliente es un cliente que me va a traer a otro cliente y tal, y entonces, bien, muy bien. Entonces... ¿cuánto te vas a gastar en esa acción por lo menos saberlo y luego hacer un seguimiento al cliente a ver si efectivamente te trajo o no te trajo? Porque eso imputa la pérdida, ¿sabes? Sobre eso tenemos una pregunta y nos dice José Antonio, nos dice, en mi opinión, un error que cometen los abogados y que lleva al fracaso de muchos proyectos es
¿cuánto cuesta mantener mi despacho? Se olvidan los números. Claro, claro. Sí, pero hay otra cuestión. Veo bien lo del precio de Yo sabía que me lo ibas a... de la hora, pero es que hay una cosa que es el interés pleiteable. Claro, ahí es a partir de nuestro costo hora. Bien. A partir de ahí entra el interés pleiteable. Porque cuando es cierto que dice, es verdad que a veces no se puede cobrar mucho por cosas que nosotros no tenemos muy, como digamos, muy sabido, muy tal, como puede ser. Pero yo tengo que deciros que yo he tenido experiencia de tener que valorar que a lo mejor yo he necesitado realmente 2 horas, porque antes he necesitado 28 años para que sean esas 2 No horas. es eso lo que yo digo. Entonces, quiero decir, a mí, yo últimamente le digo a los clientes, ¿quiere la versión corta o la larga? ¿Cómo? Y si mire usted, yo llevamos muchos temas en el despacho de incapacidades, pero, de tema de la seguridad social, porque me he ido especializando con el paso de los años. Que se lleve una mutua, luego otra mutua y demás. Luego pues, pasé a la parte privada contra las mutuas de accidentes de trabajo. Y sobre todo también contra la seguridad social. Y claro, no todo el mundo sabe llevar un pleito contra la seguridad social. Y hay personas que lo pasan muy mal y que realmente no está apto para ningún trabajo. O sea, que es merecedor de una capacidad permanente absoluta. Cuando nosotros hacemos, con todo los respetos, o mis compañeros hacen una reclamación previa, está hecha de tal forma que cuando nos la deniegan, nosotros sabemos que cuando vamos a juicio, con nuestra pericial la vamos a ganar. Porque tenemos mucha especialización. De tal manera que, claro, lógicamente nosotros tenemos los peritos, en fin, lo tenemos muy automatizado, muy estudiado. Pero el resultado, el interés pleiteable es una pensión de incapacidad permanente absoluta para toda la vida. Entonces, hay que conjugar el precio hora con el interés pleiteable. Oscar, que siempre ha estado afinero, nuestro decano, al que todos, por lo menos yo siempre lo he consultado durante muchos años porque estaba dentro de este colegio y llevaba precisamente la impugnación de las costas. Digo, ¿Oscar qué? Dice, el interés pleiteable. No te vas a equivocar. Y sobre eso también hay otro aspecto minutable que parece que se nos olvida mucho a veces, que es la responsabilidad. O sea, no es lo mismo el que yo vaya a vender un plátano a que yo vaya a hacerme cargo de que una persona entre o no entre en prisión, etcétera. Entonces, esa responsabilidad es también facturable, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Ya tiene un coste, no solo emocional, lo que ya hemos hablado, sino de preparación, las horas que llevas para preparártelo. Tampoco es lo mismo la hora de un abogado senior, por la experiencia, que la hora de un abogado junior o de un paralegal, que podemos jugar con esas figuras, que para eso están, y poder asociarnos, como decíamos antes, de colaborar en un proyecto legal y definir cuánto vale la hora, porque decimos que se gastan muchísimas horas en tareas administrativas. No se puede cobrar igual cuando estoy realizando una demanda que cuando estoy llamando al procurador o estoy facturando, ¿no? Esa hora vale menos, pero si yo soy abogado senior y yo tengo que cobrar X euros la hora, pues esas horas las puedo delegar en otra persona que tenga otra manera de minutar diferente, ¿no? Sí. Otro precio. De tal manera que se puede jugar con eso. Hay abogados que trabajan solos y que tienen que hacer todo ese trabajo de estudio, de gestión, de estrategia y de cobro todo ellos solos. Entonces, ahí entra todo un poco de saber que no todo... No es el abogado senior, el abogado directivo. Pensemos también que solo hay abogados que ejercen solos y que ellos se ven solos ante esta situación de cobrar. Tú hablabas, cuando también ha hablado José Luis, lo apunta aquí, habilidades, cambio. El arquitecto tampoco le han enseñado las habilidades de empatía cuando va a un y las están aprendiendo ahora. Y las están aprendiendo igual que nosotros. Me refiero al arquitecto, que es una profesión que presta servicio igual que nosotros, también está aprendiendo esas habilidades que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado y al cambiar se tienen que adaptar también al cambio los arquitectos y muchas otras profesiones que a lo mejor nosotros nos habíamos quedado un poco atrás hace unos años y ahora parece que estamos un poquito metidos en la rueda, aunque todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? Pero nos llevará la sociedad. Tampoco los smart contracts están ahí, llevan mucho tiempo, pero no es el día a día de hoy. O sea, es una realidad. Tenemos que ver que hay una noticia de la semana pasada fue que los pobres ancianos no van a los bancos, porque sí, no les dejan. Es verdad. Cuidado que estamos en un punto intermedio, que está bien, hay que innovar,
en la forma de ejercer la profesión, pero también tenemos que saber dónde estamos y el futuro llegará. Yo creo que es una cuestión más de estudio, de estudio de nuevas... No de es cambio de actitud. Es que tienes que darte cuenta de que no es que tengas que cambiar, es que tienes que estar de cambiando. Encontrar un nuevo nicho de negocio, no quedarnos en el civil, penal, laboral... Bueno, eso por supuesto. Luis, yo a lo que tú estás diciendo y a Patricia, os quiero hilar una cuestión que se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, que es la siguiente. Vamos a ver. Cuando yo tengo que pedir honorarios, hay una cuestión quizás emocional que es muy fuerte, que es la siguiente. El hecho de yo fijar unos honorarios en una cuantía 100 o 500 o 1000, hay dos factores que yo siempre he visto que influyen muchísimo. Son, primero, la preparación técnica que tú tengas ya adquirida con respecto al asunto. O sea, no es igual un asunto que tú desconozcas técnicamente cómo es. Yo no hago nunca, he hecho familia, no sé cómo va un divorcio. Me cuesta pedir 1000 euros porque es que esto si no sale y tal, ¿vale? Esa presión está ahí. Y la segunda es también la situación económica que tenga uno, ¿no? Quiero decir, vale 100, sí, pero a mí 50 me cubre este mes porque tal lo hago por 50. Es una mala decisión porque es una decisión puramente económica. Una falta de estrategia. Absolutamente. Es una decisión que tomar por económica, pero la primera, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo no funciona emocionalmente? ¿Y cómo piensa eso? Tenemos que pensar que nosotros funcionamos por proyectos. O sea, de hecho, la abogacía va un poco a remolque, ¿no? Pero ya el project management lleva años aplicándose en España y ahora, de hace unos años, se aplica también en la abogacía. Y el project management, uno de lo que estudiamos es cómo cobrar, cuánto cobrar, qué factura cada uno, y se hace un proyecto, ¿no? Entonces, nosotros cobramos por proyectos y cobramos grandes cifras, ¿no? Y por eso también cuesta cobrar, porque no es lo mismo cobrar una hora, o sea, yo tengo un cliente y cobro una hora mi sesión y me la pagan porque son pequeñas cantidades. Ahora, cuando yo hago un proyecto largo, que normalmente los proyectos jurídicos son de años, que a lo mejor estoy con un cliente 3 años, y tú le pasas una minuta el primer día y dices, son 3.000 euros. Claro, ¿qué pasa? Que se queda. Pero bueno, hay que darle, como decías tú, una hoja de encargo desglosada. Estos son 3.000 euros porque lleva 3 años de trabajo, tantas horas, y al final la hora sale a esto. Entonces, una manera de romper ese dolor de pago, porque todos tenemos el dolor del pago, mientras más alta sea la cuantía, más dolor. ¿Cómo rompemos ese dolor del pago? Fraccionando, es decir, decirle al cliente, son 3 años de trabajo que al mes son 40 euros. Entonces dice, no quiere decir que lo vayas a cobrar mensual, pero ya el cliente sabe que vas a estar a su disposición una serie de horas al mes, que el despacho está abierto además. Pero perdona, es que yo no me refiero desde el punto de vista del cliente, me refiero desde el punto de vista del anclaje que tiene el abogado a la hora de decir estos son 1.000 euros o son 500. Y dice que son 500 porque desconoce técnicamente el asunto y no se atreve a decir que son 1.000. Le está pesando la decisión, ¿no? Hay los que hacen al revés. Como no saben, voy a cobrar más caro. y así me motivo para estudiar, ¿no? Pues también puede ser. Vamos a ver si os parece. Otra pregunta, ¿vale? Que tenemos el tiempo ya. A ver, tenemos María Elena, que dice, como joven abogada, querría preguntaros qué le diríais a mis compañeros para romper el bucle en el que se encuentran del miedo a ejercer por falta de experiencia y conocimiento práctico. Y nos da la enhorabuena. Gracias a ti por escucharnos, María Elena. ¿Qué le quieres responder? Bueno, yo lo que creo que María Elena lo que tiene que aprovecharse de su juventud, o sea, para empezar, y de todo lo que fortaleza. Y de lo que todos saben. Yo doy clases muy poquitas en la universidad, creo que en el máster de la abogacía, y cuando empieza la clase siempre le digo lo mismo, sabéis más derecho que yo. Porque los chavales, la gran mayoría de ellos vienen muy preparados. Lo que pasa es que tienen miedo a expresar ese conocimiento de alguna manera u otra. Yo creo que lo que tienen que hacer es aprovecharse de esa actividad que trae la juventud, tanto WhatsApp, tanto Facebook, Instagram, redes sociales, y todo eso que manejan en su día a día, trasladarlo a ejercer la profesión. De alguna manera, ¿no? Trasladar toda esa energía vital que tienen. Hay que decirle a María Elena que es como montar en bicicleta. Exacto. La primera vez que te montas tienes miedo, pero conforme vas ejerciendo y van pasando los años, va adquiriendo uno esa confianza para hacer bien las cosas. Por supuesto, estrategia. Que la empiecen cuanto antes. Se equivocarán. Yo me he apuntado aquí a decirles
antes a Pedro, que la estrategia siempre, y él lo ha dicho, tiene que ser siempre dinámica y ajustable. Tenemos que estar siempre en constante vigilancia de esa estrategia, mirarla, estudiarla, reestudiarla. Pero ella que la empiece ya, que se pare ya. Y que pregunte a los compañeros, que los compañeros ayudan mucho, mucho. Pues sí, sobre todo que todos hemos estado en tu lugar, todos, absolutamente todos. Y la única manera de aprender es avanzando. El miedo se rompe de dos maneras, haciéndolo, pero también teniendo la seguridad de que estás bien preparada. Entonces, lanzarse al vacío sin tener conocimientos, pues es un suicidio, ¿no? Pero quedarse sin hacer nada por miedo, pues también es un suicidio. O sea, con lo cual, apoyarte en alguien que te aporte el conocimiento del que ahora mismo careces porque no tienes experiencia, pero sin miedo, seguir poco a poco hasta que la adquieras, ¿no? Bueno, pues Marilena, yo te diría que sigas teniendo miedo. El miedo es bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Un poquito sí. A ver, es bueno porque te hace estar alerta. Es bueno con formación. Sin formación hay que tener miedo. Yo llevo muchos años en esto y yo creo que eso también los que me estén escuchando todavía lo sabrán. Ese retortojín en la barriguita cuando uno está esperando a entrar a una vista, yo creo que es bueno. Esos ácidos que se sueltan en el estómago que te hacen estar vivo cuando surge algo, yo creo que es bueno. Y eso no deja de ser miedo. Y el miedo es bueno. Marilena, no es malo tener miedo. Irá pasando el tiempo. Yo tengo una frase para esto. Mientras más tiempo paso en la profesión, más me doy cuenta, más sé y más me doy cuenta de lo que no sé. O sea, que no es malo tener miedo. Pero yo no lo llamaría miedo. Bueno, responsabilidad si quieres, pero Respeto. al final... Respeto. Bueno, yo creo que el respeto, el miedo es bueno, el miedo es un bueno. aspecto de la vida, pero yo creo que aquí lo que hay que tener es respeto. Respeto a la profesión, por supuesto. Por supuesto. Y respeto a todos los... Yo a una vista le sigo teniendo miedo. Y a Marilena le diría que yo tardé, creo que un año en entrar a un juicio medio, porque entraba temblando. O sea, y no pasa nada. Y no pasaba nada, ¿eh? Y yo entraba temblando. Marilena, tranquila. Sobre el miedo hay mucho que hablar, muchísimo. Y bueno, y ya profundizaremos más adelante. El año pasado hubo una sesión muy buena de nuestro compañero Joaquín, que hablaba del miedo, que fue espectacular. Que creo que está colgada, ¿no? Creo que está colgada para que no pueda. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí, que dice Francisco José, los abogados nos creemos que tenemos que conocer mucho del derecho, pero se nos olvida que tenemos que ser empresarios. Y los mejores, planificación, innovación, objetivos, en un entorno tan competitivo. Si no los conoces y los practicas, mueres. Pues sí, no podemos estar de acuerdo. Lo ratificamos, yo por lo menos. Muy Eso bien. es una ratificación. Bueno, pues nada, yo creo que ya se nos ha pasado un poco el tiempo y dar las gracias a todos los que nos han oído de forma digital con las innovaciones, que hemos hablado mucho de ellas hoy. Y agradecer a vosotros, a los compañeros de la sección de habilidades profesionales, y esperamos que en las próximas ponencias pues contar también con vuestra asistencia. Aprovecho, me cuelo, para decir que en febrero tenemos otra. Sí, en febrero. Que no faltéis. La que hay que llamar a la acción. En febrero tenemos otra. Y más interesante si cabe. José Luis traerá un regalo. Gracias a todos. Aplausos.